Una de mis grandes pasiones, fuera de los videojuegos, es la historia y la política, ya que considero fascinante aprender cuáles fueron los grandes acontecimientos que moldearon nuestro mundo, por lo que películas como Napoleón de Ridley Scott captan de inmediato mi atención, al presentarse como un intento a lo grande de presentarnos la vida y obra de un emperador que ayudó a moldear el destino del mundo. Por desgracia, la película quedó lejos de cumplir las enormes expectativas que generaron los trailers, por lo que hoy les daré mi análisis, una segunda vez porque el primer video que grabé se borró por accidente al pasarlo a la computadora, con lo bueno y lo malo que nos dejó la cinta protagonizada por Joaquin Phoenix y Vanessa Kirby. Pero antes de comenzar, te invito a que me sigas aquí en YouTube, en mis redes sociales, hagas clic en me gusta, dejes algún comentario, o si deseas comprar algo que hayas visto en el video, lo hagas siguiendo el enlace de Amazon en la descripción, ya que me ayudarías a que crezca el canal y a llegar a más personas. La Napoleón de Ridley Scott se propone presentar el ascenso y caída del famoso emperador francés a través de varios momentos clave de su vida y de su relación con su amada esposa Josefina, en una trama que pretende transmitirnos cómo fue vivir la época napoleónica en la Francia posterior a la Revolución. El gran reto que enfrenta toda película biográfica es que la trama ya está definida por lo que sucedió en la vida real, que combinado con lo que el público teóricamente ya conoce qué fue lo que sucedió, hace que ésta tenga expectativas de qué debe contener la historia, limitando el grado de libertad que la misma tiene para contar una trama que, por ejemplo, se tendría en una obra completamente ficticia. Con esto en mente, creo que una cosa que las películas biográficas contemporáneas han hecho para ser interesantes, al tiempo que tratan, con mayor o menor éxito, de ser fieles a los hechos históricos, ha sido girar en torno a una idea central que sirva como hilo conductor de la trama. Por ejemplo, la película de Lincoln de 2012 giraba en torno a la búsqueda del presidente de Estados Unidos de aprobar el fin de la esclavitud antes del final de la Guerra Civil estadounidense, mientras que Darkest Hour de 2017 giraba en torno a cómo Winston Churchill buscó mantener el espíritu de lucha de su país, en un momento en que parecía que Alemania iba a ganar la guerra. En esto falla la película de Napoleón, que en sus casi 2 horas y 40 minutos pretende contar más de 20 años de la vida del personaje, desde que era un oficial del ejército francés durante la Revolución, su ascenso a emperador en guerra contra media Europa, hasta su caída definitiva en Waterloo y su exilio. La película nunca parece tener claro cuál es su idea central, sintiéndose más como una colección de momentos que Ridley Scott consideró importantes en la vida de Napoleón que una trama que pretende contarnos algo. Y esto último es clave porque al final del día, esto sigue siendo una película que busca entretener con una trama interesante, no un documental que enseña, y mal, historia universal. La idea de que una cinta biográfica gire en torno a una idea es porque puedes organizar los hechos históricos, llenar los huecos con algo de ficción y alrededor de todo construir una trama interesante con principio, desarrollo y final que transmita algo al espectador. Lo más cercano a esto lo vemos en la relación de Napoleón con su esposa Josefina, que se siente como el tema que la película genuinamente está interesada en narrar, al grado de que muchos otros momentos se sienten como excusa para dar contexto. El problema es que, pese a serlo más desarrollado, no llega a ser suficiente como para sentirse como el tema central de la película. No en vano, nadie se imagina que lo más importante en la biografía de Napoleón sea la relación con su esposa. Estos momentos se intercalan con Napoleón el general, donde lo vemos ganar batallas, pero no explican bien por qué él era más brillante que otros en su época, con Napoleón el emperador, del que vemos su ascenso al trono y su obsesión por un heredero, pero nada de si gobernaba con justicia o tiranía, y menos aún de su obsesión de ser un nuevo Julio César o Alejandro Magno, que creara un imperio a imagen y semejanza del romano o el griego. Y estos puntos son clave
porque son los que explican por qué Napoleón destacaba como general, por qué el pueblo francés lo amaba y sigue amando, el por qué media Europa le temía y le hizo la guerra, y en definitiva, donde debería estar el eje central de la trama, la vida de un hombre obsesionado por la gloria, que supo cómo alcanzar el poder, pero que cegado por su ambición y deseo de más, no supo cuándo detenerse y lo terminó perdiendo todo. El no desarrollar bien estos momentos, ni enfocarse en estas ideas, causa que la película se sienta como una colección de hechos históricos que son mostrados superficialmente, pero que realmente no explican el por qué son importantes, al grado de que si no conoces la historia de la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, el impacto que esto ocasionó en Europa y el resto del mundo, simplemente no entenderás por qué Napoleón era tan querido por unos y odiado por otros. Peor aún, esto ocasiona que la película tenga saltos constantes entre lugares y tiempo que, si te descuidas, puede hacer que te confundas. Por ejemplo, hay un momento en que Josefina y Napoleón se están casando y de repente y sin ninguna relación aparente, la siguiente escena es una batalla en Egipto. Y como estos, hay muchos momentos en que la película hace estos saltos en el tiempo y situaciones, en lo que no ayuda en nada que Joaquin Phoenix como Napoleón y Vanessa Kirby como Josefina se ven casi idénticos durante toda la película, ya sea que sus personajes tengan 20 y pico de años o poco más de 50. Al final, el problema de la película no es que tenga distintos momentos de la vida de Napoleón a lo largo de 20 años, sino que no sabe hilarlo bien en torno a una idea central que lo una todo. Por ejemplo, el musical de Hamilton parte de la misma idea, contar la vida de un padre fundador de Estados Unidos a lo largo de varios años, pero ahí funciona porque la vida pública y privada de Alexander Hamilton en la obra de teatro gira en torno a su obsesión de dejar un legado perdurable para la historia. Eso le falta a Napoleón, donde si su trama girara claramente en torno a la obsesión de un hombre en ser el nuevo Julio César, de un nuevo imperio romano, y viéramos cómo esa ambición le lleva a conquistar media Europa para luego perderlo todo, como Ícaro acercándose demasiado al sol, tendríamos una película con una trama interesante que nos sumerja de lleno en esta época, y al no hacerlo, se siente como una oportunidad desperdiciada. Claro, tampoco pretendo decir que la película sea una completa pérdida de tiempo. En primer lugar, pese a su larga duración, el ritmo de Napoleón es excelente y sus casi 3 horas pasan rápido, por lo que en ningún momento sentirás que te estás aburriendo con lo que pasa en pantalla. A esto se suma unos valores de producción impresionantes que le dan vida a la Francia de la Revolución y a la Francia napoleónica de una forma que solo Hollywood puede dar en una superproducción, destacando especialmente los combates, donde vemos la magnitud de las batallas de las guerras napoleónicas. Pese a esto, estas batallas no son presentadas de forma romántica, ya que la precisión de las formaciones de soldados, de los disparos de artillería y la brillante ejecución de las tácticas militares viene acompañado de la brutalidad de la guerra, con varios momentos en que la cinta no se ahorra en violencia, con disparos de cañón despedazando soldados y caballos por igual, con sangre y partes corporales desperdigadas en el campo de batalla, recordándonos cómo, pese a las apariencias, estas batallas eran algo horrible. Pero mis momentos favoritos fueron aquellos donde Ridley Scott filmó las escenas para que simularan ser cuadros neoclásicos propios de la época napoleónica. Y es que, así como hoy un político debe destacar en las redes sociales, hace 30 años debía hacerlo en la televisión y hace 80 años en el cine y la radio, en la época de Napoleón debía hacerlo en periódicos y cuadros, siendo el emperador de Francia un genio a la hora de promocionar su imagen mediante cuadros épicos que resaltaban su figura en toda Europa. Ver que la película se tomó la molestia de recordar esto, teniendo varias escenas que fácilmente podrían pasar por un cuadro neoclásico, me encantó, ya que logra transmitir las mismas ideas de la época, de ambición, deseo de poder, de pretender reconstruir en Francia la majestuosidad del Imperio Romano, y en última instancia, de tragedia, cuando esas ambiciones son demasiado elevadas. Esto último siendo algo que perfectamente puede aplicar para lo que terminó siendo esta película.
Pese a todas las cosas malas que he señalado, Napoleón terminó siendo una película que disfruté, ya que al ser alguien que disfruta de aprender de historia, al grado de que me gradué como licenciado en estudios liberales, ver la forma en que se revive la era napoleónica en esta cinta me encantó, ya que todo ese conocimiento previo que poseo me permite disfrutar a lo grande el ascenso de la Revolución Francesa, el surgimiento de la República y su caída en el imperio de un Napoleón cegado por su ambición y deseo de tener más, siendo una película que sintetiza muy bien los valores de la época. El problema viene cuando recordamos que no todo el mundo disfruta la historia universal de la misma manera, y su conocimiento de la Revolución Francesa y Napoleón no debe pasar de lo que enseñaron en la escuela. Para este sector del público, que doy por sentado es la mayoría, lo que busca es una buena película con una buena trama, y la falta de enfoque y explicaciones de Napoleón hace difícil disfrutarla si no sabes de antemano qué sucedió en la vida real o por qué es importante. La película bajo ningún concepto llega a ser mala, y de hecho la recomiendo como una buena historia que da una idea de cómo fue la era de Napoleón, pero al considerar que tuvo un presupuesto de $200 millones, altos valores de producción, una enorme publicidad detrás y la dirección del mismo Ridley Scott que nos dio Alien y Gladiator, un bueno a secas está lejos de cumplir las expectativas. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a que visites mi canal donde analizo juegos, películas y series, así como a dejar tu comentario, ya que me gustaría mucho saber tu opinión de este tema. Agradeciendo todo tu apoyo, te deseo un buen día. Hasta pronto.